Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En estos estudios bíblicos titulado Crece, en este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de la nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de las Palestinas para un pueblo de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús habla en parábolas. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos según el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados a Padre Félix Trux, a Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizado al 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y decíamos que la parábola de la cizaña, con su comentario en este capítulo y de la red, contiene la misma enseñanza básica, que antes del juicio final, el reino de Dios, es decir, la iglesia, tendrá miembros no solo buenos, sino también malos. Esto no nos molestará. Somos impacientes por ello. Querríamos eliminar o votar a los malos de la iglesia, pero no. Repito, pero no. Hay que ser pacientes, pues el pronunciar sentencia no nos toca a nosotros, sino solo al Señor. Nosotros nos equivocaríamos fácilmente al eliminar a algunos en nuestra iglesia. Eso lo quiere Jesús sugerir con lo de la cizaña. Pues esa es una maleza que se parece muchísimo al buen trigo y fácilmente se confunde con él. Por eso hizo el apóstol San Pablo: no juzguéis antes del tiempo. Cuando venga el Señor, Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Solo entonces cada cual recibirá del Señor la recompensa que le corresponde. Lo dice en 1 Corintios capítulo 4.
Y la razón por que el Señor ejerce con ellos tanta paciencia hasta el juicio final es para darles oportunidad de conversión, como me la dio a mí y como te la dio a ti. Y nosotros, ¿cómo juzgamos, verdad? Que mucho nos gusta juzgar y no nos acordamos de nuestros tiempos cuando éramos paganos, cuando éramos enemigos de Dios, cuando hacíamos las cosas que no le agradaban a Él. Pero según escribe el apóstol San Pedro, cuando nos dice, no se retrase el Señor en el cumplimiento de lo que ha dicho, como algunos lo piensan, sino lo que pasa es que usa de paciencia con nosotros, pues no quiere que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3. Ahora, esto, hermano que me escuchas, es importante, porque a veces hermanos separados nos dicen, la Iglesia Católica no puede ser la verdadera. Pues fíjate que muchos malos y tibios y criminales se dicen católicos. Pues palo bueno no produce frutos malos. Los frutos malos manifiestan que el palo no sirve. A esto nosotros contestamos, precisamente porque nuestra iglesia es un campo donde entre el buen trigo hay también cizaña. Por eso es la verdadera iglesia. Precisamente porque nuestra iglesia es una red que recoge junto con los buenos también a los malos. Por eso es ella la iglesia de que Cristo habló en el Evangelio, como de la suya propia. Luego, hermano que me escuchas, en lugar de ser un argumento en contra, es un argumento en pro de la Iglesia Católica. Pero vayamos a Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, después veremos versículos 36 al 42 y después veremos versículos 36 al 47 al 50. Hermanos, la parábola de la cizaña completa la del sembrador o complementa la del sembrador, aunque en un sentido distinto. El Señor siembra la palabra, pero también el diablo urde sus acechanzas y obtiene fruto en algunos hombres. Es inevitable que los hijos de Dios convivan con los hijos del maligno. Hermanos, el mal y el bien coexisten y se desarrollan a lo largo de la historia. Pero al final, Cristo juzgará a todos y dará a cada uno su merecido. Entre tanto, el creyente debe alimentarse de la esperanza. La parábola de la red es un tema a final de la cizaña. La separación se retrasa, pero será definitiva. El reino de los cielos, hermano que me escuchas, como la iglesia, convoca a todos, aunque algunos no se muestran dignos. Al final de los tiempos, los ángeles separarán a los buenos de los malos. La misma idea se expresa también en la parábola de los invitados a las bodas que está en Mateo capítulo 22.
¿Y dónde podemos leer todo esto? ¿Dónde? En el libro del Apocalipsis, capítulo 7. Se lee que los siervos de Dios serán marcados con un sello en señal de pertenencia de Dios y los toma bajo su protección. En Apocalipsis 20 se lee que Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté, su seductor, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y azufre, y después el juicio. Todos los enemigos de Dios, incluyendo la muerte del abismo, serán arrojados al lago del fuego, que es la segunda muerte. O sea que no resucitarán para la vida eterna. Las dos parábolas del granito de mostaza y de la levadura dejan ver que en un principio muy pequeño vendrá un fruto sorprendentemente grande. Hermanos, Jesús mismo se comparó con ese granito cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Lo dice en Juan capítulo 12. Luego, hermano que me escuchas, de la muerte del solo Jesús nacerá toda la iglesia. Su cuerpo muerto es la semilla. Sus miembros sepultados son la levadura. Pero de este principio inconspicuo y aparentemente insignificante, nace todo el reino de Dios, que reúne a todos los creyentes salvados. Fijémonos, además, hermano que me escuchas, de dos detalles, donde el texto literalmente dice que la mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina. Ahora, aquello de escondido o de escondió indica que el reino de Dios, aunque ya está presente, sin embargo, se desarrolla de modo escondido, no percibido por la mayoría de las gentes. Es como una corriente subterránea que alimenta a cantidad de árboles frutales sin que ella misma sea visible. Así es, hermano que me escuchas, la fuerza arrolladora del reino de Dios en este mundo. No se ve, pero da fruto en los momentos y las personas menos esperadas o menos esperados. Pensemos en Mahatma Gandhi, en Simone Weil, en Juan 23 y así muchos más. El otro detalle son esas 3 medidas, pues una medida de harina era 100 libras. Luego, 3 medidas son 300 libras. Cantidad desorbitante para ser afectada y transformada por un mero puñadito de levadura. Hermanos, el solo Jesús, con su pobre iglesia reducida, transformará la historia de toda la humanidad y de todo el universo.
Sí, hermano que me escuchas. Él será la fuerza transformadora de todo lo que existe. Pero vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Hermanos, aquí vemos dos imágenes: el grano de mostaza y la levadura. Presentan el contraste entre un comienzo insignificante y la grandeza de su desarrollo. La invitación a la paciencia y a la esperanza se completa con las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. El grano de mostaza, hermano que me escuchas, es proverbial por su pequeñez, pero se convierte en árbol frondoso. Puede alcanzar más de 3 metros de altura, como está anunciado por el profeta Ezequiel en su capítulo 17. Un poco de levadura es capaz de hacer fermentar una masa muy grande. La levadura es figura del cristiano que, fiel a las exigencias del Evangelio, revitaliza el corazón de los creyentes y de todos los hombres, y gana con su ejemplo y su palabra las almas para el Señor. Por fin, hermano que me escuchas, las dos parábolas del tesoro y de la perla vuelven sobre este carácter escondido del reino, pero añaden un nuevo elemento: la inmensa alegría de los que lo encuentran y los grandes sacrificios de desprendimiento que por él quieren hacer. En el fondo, hermano que me escuchas, el tesoro y la perla son Cristo mismo, que por el momento está escondido en el seno de Dios. Los que lo encuentran son los discípulos que en él creen. Por razón de él, abandonan todas las cosas materiales y aún sus familias y tierras. Lo pueden leer en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 10. Pero el Señor Jesús solo les llena el corazón de un gozo desbordante, un gozo imperturbable, un gozo como Jesús mismo lo llevaba y lleva en el propio corazón. Pero vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 44 a 46. Hermanos, aquí vemos dos imágenes del valor absoluto del reino de Dios. Jesús nos dice: entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Y como cuando el Señor Jesús le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. En Mateo capítulo 19. Hermanos, esto es lo que la Iglesia Católica llama los consejos evangélicos. Dejarlo todo por Jesús.
como lo hacen los sacerdotes, como lo hacen las personas religiosas, como lo hacen las monjas y muchos otros más. Con las parábolas del tesoro escondido y de la perla, nuestro Señor Jesús presenta el valor supremo del reino de los cielos y la actitud del hombre para alcanzarlo. El tesoro se presenta de improviso. La perla supone una búsqueda. En los dos casos, se exige generosidad por parte del hombre, sabiendo que Dios nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Y cuando el Señor Jesús regresa a Nazaret y empezó a enseñar en la sinagoga, de manera que quedaban admirados y decían: ¿no es este el hijo del carpintero o artesano? Hermanos, este es el único lugar del Evangelio donde aparece la profesión de San José. Porque en Marcos capítulo 6, el título de carpintero o artesano se aplica al mismo Señor Jesús. La vida de trabajo de Jesús es también revelación para nosotros. El pasaje deja entrever que la mayor parte de la existencia terrena del Señor Jesús fue la vida corriente de un carpintero o artesano que compartía los afanes ordinarios de sus conciudadanos en esa vida oculta de Cristo. Descubrimos el valor sobrenatural del trabajo profesional como medio de santidad. Su vocación humana, hermanos que me escuchas, es parte importante de su vocación divina. Esta es la razón por la cual se tienen que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás, de sus iguales, precisamente santificando su trabajo y su ambiente. Esa profesión o oficio que llenan sus vidas, que da fisonomía peculiar a su personalidad humana, que es su manera de estar en el mundo. Y como ya lo hicieron notar los primeros escritores cristianos, se le tenía por hijo de José el carpintero, y él mismo fue considerado carpintero, y es así como fabricó obras de este oficio, como arados y yugo, mientras estaba entre los hombres, enseñando con ellas los símbolos de la justicia y lo que es una vida de trabajo. Pero vayamos a Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12, donde se lee: en aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús, el cual dijo a sus criados: ese es Juan Bautista, el que ha resucitado entre los muertos. Por eso tiene poder de obrar milagros. Y es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía:
no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temió a la gente porque lo tenían por profeta. Llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Y tanto agradó a Herodes que éste prometió, bajo juramento, darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se la diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza de Juan en una bandeja y se la entregaron a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron. Es la suerte del profeta en su patria. Pero su historia no termina en el sepulcro. Juan el Bautista precede a Juan el Evangelista en un paso. Así como anticipó su mensaje en Mateo capítulo 3, así ahora prefigura su martirio. Los dos tienen el mismo amor, los mismos enemigos y el mismo destino. El trozo es un flashback, o sea, una vuelta atrás, escena retrospectiva que, partiendo de la resurrección, narra la pasión del Bautista. Él, incluso después de su muerte, está más vivo que nunca, semejante en todo al Señor Jesús, a quien ha preanunciado. Hermanos, su vida es una profecía completa de la de él. En el martirio, el profeta se identifica con la palabra de la cual es testigo. El relato, hermano que me escuchas, se coloca después de que el Señor Jesús ha sido rechazado por los suyos y antes de la multiplicación de los panes. El banquete de la muerte precede al de la vida. Al igual que Juan el Bautista, también el Señor Jesús será rechazado, llevado a la muerte y ocultado con el corazón en el corazón de la tierra. Precisamente allí, su cuerpo entregado por nosotros será la semilla que producirá pan para todos los creyentes. El banquete de Herodes, que termina con la deposición del justo en el seno de la tierra, es visto como la siembra de las semillas de la vida. Hermanos, estamos al interior de la sección que lleva a reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, como lo vamos a ver en Mateo capítulo 16. Los dos banquetes, uno en el palacio reservado a los poderosos y el otro en el desierto, abierto a los humildes, representan dos modos opuestos de vivir. El uno corta la cabeza a quien dice la palabra y el otro vive de ella. El primero
festeja la vida con una danza macabra de muerte. El segundo hace florecer el desierto y llena la noche con la fragancia del pan. Los ingredientes del banquete de Herodes son los de nuestra historia que conocemos muy bien, que es adulterio, que es prepotencia y que es violencia. La belleza, hermano que me escuchas, el sentido de honor y de la fidelidad sirven para condimentar la comida, cuyo alimento es el plato insospechado y cruel. El último movimiento de esta danza es una joven que tiene en sus manos una cabeza, la de Juan el Bautista decapitado. El profeta es uno que sufre una enfermedad profesional, la decapitación. Su muerte violenta, hermano que me escuchas, representa el ápice del mal en lugar de escuchar al Señor Jesús. Se le da muerte a quien dice la palabra, pero la palabra de Dios no está encadenada. Lo anuncia 2 Timoteo, capítulo 2. La cabeza de Juan el Bautista habla más fuerte que antes, con una fuerza que ninguna violencia, ni siquiera la muerte, podrá acallar. El rey Herodes la siente como pesadilla y llamado constante. A él le correspondía escucharla, repudiando a la mujer que no era suya, para volver al primer amor. En efecto, hermano que me escuchas, la causa de todo es una mujer que no es propia. La mujer es símbolo de la sabiduría, la sofía o de la necedad, la moría. El hombre está hecho para desposarse con Sofía y no con moría. La una prepara el banquete de la muerte, la otra el de la vida. La una hace del palacio un sepulcro, la otra hace del desierto un jardín. Hermanos, el rey Herodes ha decidido casarse con la necedad que lo envuelve en la muerte. En realidad, él es un rey fantoche que no es dueño ni siquiera de sí mismo. Huye a Juan el Bautista. Oye a Juan el Bautista y oye a Herodías. Oye la sabiduría y oye la necedad. Pero por estar atado a esta y desposeído de su libertad, no logra hacer lo que quiere. Es presa de un juego donde toda belleza y armonía, el nacer y el comer, el estar juntos y danzar, todo se reduce a un movimiento como el de un remolino bajo la dirección de la muerte. El poderoso, hermano que me escuchas, guiados por Moría, en realidad es impotente, manejado por el juego que él cree tener en sus manos. Es esclavo de su poder, que es más imaginario que real. Aún más, hermano que me escuchas, se basa en imágenes crueles y sigue alimentándolas.
Su banquete, además de ser el precio, es el contrapunto del que el Señor Jesús prepara a continuación en el destino a la náusea que lleva al vómito de los poderosos. Sigue la saciedad agradable para todos. Jesús, hermano que me escuchas, el profeta rechazado en su patria, tendrá la misma suerte que Juan el Bautista. Con su muerte se convertirá en el pan de vida. Hermanos, la iglesia escucha la palabra en lugar de cortar la cabeza de quien la dice. Por eso pasa del banquete de Herodes al de Jesús. Solo así recibe el pan de la sabiduría y reconoce al que es vida. En el versículo 1 se lee: en aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. Hermanos, después del envío de los 12, se propaga la fama del Señor Jesús. También Herodes, como nosotros, a la distancia de 20 siglos, llega a conocerla. La escucha es el principio de la fe, lo anuncia Romanos capítulo 10. Pero la verdad no puede brillar en el corazón de quien la sofoca en la injusticia, como está en Romanos capítulo 1. El modo de vivir determina el de pensar. En este relato se ve lo que impide al hombre adherirse al pensamiento de Dios. Es el banquete de la necedad, que no conoce ni cumple la palabra. Antes bien, es la ejecución capital del que la testimonía. Y el versículo 12 lee: dijo a sus criados. Hermanos, estos criados son los criados de Herodes, al servicio de su codicia, de poseer, de poder y de aparecer, como está en 1 Juan, capítulo 2. Las tres máscaras que atraen, de las que se sirve la muerte para conquistar al hombre, muy diferentes del siervo, que es su víctima. Son los esclavos del mal. El rey Herodes, su jefe, es su ideal. El siervo más esclavo que todos en el juego trágico que domina el mundo. Y seguimos leyendo el versículo. Ese es Juan el Bautista. Incluso después de muerto, el profeta está vivo. Su muerte violenta hace de él un mártir, testigo con su vida de la verdad que dice. Y seguimos leyendo el versículo. Él ha resucitado entre los muertos. Hermanos, el martirio es ya resurrección. Testimonía un amor más fuerte que la muerte. La buena noticia de que la muerte ha sido vencida para el rey Herodes es una pesadilla. Amenaza aquello a lo cual ha sacrificado su propia vida. Y en el versículo 13 lee: es que Herodes había prendido a Juan, como sucederá luego con el Señor Jesús. También Juan el Bautista viene a ser objeto de posesión. Es atado y custodiado en la cárcel de la injusticia. Y seguimos leyendo el versículo 3. Por causa de Herodías,
Hermanos, el adulterio del rey es símbolo del adulterio del pueblo. Adúltero es el que traiciona su otra parte, pero la otra parte del hombre es Dios. La palabra, en efecto, dice: amarás al Señor tu Dios, como está en Deuteronomio, capítulo 6. El rey Herodes no ama a Dios, ni se deja guiar por su palabra. Se casa con María, la cual será la protagonista del trágico banquete que lo llevará a festejar el día de nacimiento con la muerte violenta de quien ofrece la vida. Y en el versículo 4 se lee: no te es lícito tenerla. Hermanos, Juan el Bautista, como todos los profetas, nos coloca en la encrucijada entre la vida y la muerte. Nos llama a casarnos con la sabiduría y dejar la necedad. No nos es lícito tenerla. Nosotros no somos suyos, ni ella es nuestra. Y en el versículo 5 se lee: aunque quería matarlo, el que está en el mal percibe como un aguafiestas al que lo invita al bien. Quiere suprimirlo. Seguimos leyendo el versículo. Temió a la gente porque lo tenían por profeta. Hermanos, el apóstol Mateo considera importante distinguir entre los poderosos y los pobres, a quienes pertenece el reino de los cielos, según Mateo capítulo 5. La riqueza ciega es la necedad. La pobreza abre para coger el don de la sabiduría. Y el versículo 6 se lee: llegado el cumpleaños de Herodes. Hermanos, en el centro de la fiesta del rey Herodes está la danza. Belleza y placer son los ingredientes fundamentales de todo banquete. Nada malo. Si la joven no fuera hijo de María, que se sirve de ella para propinar el veneno. La necedad se sirve de todo como anzuelo. Lo que es bueno, lo que es hermoso, lo que es agradable, es sustituido por lo que aparece exteriormente así, como está en Génesis capítulo 3. Pero en realidad es malo, es feo, es desagradable como un veneno. Si se alimenta el velo de la apariencia, la hermosa joven se convierte en un plato con una cabeza ensangrentada. Y en el versículo 7 se lee: prometió bajo juramento. Existen promesas malas, juramentos que son una obligación de la inconsciencia. Y en el versículo 8 se lee: instigada por su madre. Hermanos, como el rey Herodes se equivoca con respecto a su compañera, así también la joven se equivoca con respecto a su madre. La belleza, bajo el dominio de la necedad, se transforma en horror de muerte. El mal siempre se hace con el bien. Antes bien, se hace al destruir lo bueno, porque lo usa como necedad en lugar de usarlo con sabiduría. Seguimos leyendo el versículo. Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, la necedad quiere la cabeza de la verdad. Existe un dar muy distinto del que ocurre
en el trozo que sigue. Y el versículo 9 se lee: se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales. Llega un momento en el cual el mal quita la máscara de la belleza y del placer. Bajo los velos de la joven se halla un esqueleto de la muerte. Pero el rey Herodes no puede sustraerse. Está en juego su imagen. Es esclavo de los otros que lo observan. Su tristeza viene de Dios, que lo llama a la conversión, como está en 2 Corintios, capítulo 7. Y seguimos leyendo el versículo. Ordenó que se la diese. Hermanos, la palabra dar es fundamental en este banquete. Así como en el sucesivo. Aquí se da la cabeza de la voz, que de este modo testimonia la palabra. Allá se da la palabra hecha pan, el mismo alimento venenoso para el que se apodera de él. Es portador de vida para el que lo recibe como un don, pero quien se apodera de él no hace más que lo que Dios ha ordenado, como está en Hechos capítulo 4. Confecciona el don. Y en el versículo 10 se lee: envió a decapitar. Hermanos, el epígolo de la fiesta es una cabeza que es dada y entregada de mano en mano. Es el dies natalis, pero no de Herodes, sino del Bautista, que llega a la luz como testigo de la verdad. Es esta carrera de la sala a la cárcel, de la cárcel a las manos de la muchacha, de estas a las de la madre. Y así termina la danza de la necedad, que obtiene lo que quiere, que es la muerte. En el versículo 12 se lee: sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron. Hermanos, Juan el Bautista anticipa el camino del Señor Jesús. Es el discípulo que lo sigue y que lo precede en su paso. Por eso el rey Herodes dice desde el principio y con razón: Juan el Bautista resucitado. En efecto, hermano que me escuchas, está más vivo que nunca, como la verdad que ha llegado a ser su vida. Y seguimos leyendo el versículo. Fueron a informar a Jesús lo que le sucedió a Juan el Bautista. Es el anuncio para Jesús. Es presagio de su retiro al desierto, donde dará su pan. Vayamos al versículo 14, versículo 13, capítulo 14, versículos 13 al 21, donde se lee: al saber esto, Jesús se retiró de allí en una barca, a un lugar tranquilo y solitario. Las gentes salieron tras él, viniendo a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráedmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes
y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y se recogieron 12 canastos llenos de las sobras. Lo que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dales vosotros de comer. Es el imperativo del Señor Jesús a los discípulos. Él mismo es el cuerpo entregado por nosotros. Lo anuncia Mateo capítulo 26. Alimento que recibimos y ofrecemos a todos los cristianos. Después de la sepultura del profeta, viene el pan del desierto. Su martirio lo convierte en semilla escondida en el corazón de la tierra. Es la señal de Jonás, como lo anuncia Mateo capítulo 12, que germina y se convierte en pan de vida para todos los creyentes. El hombre es lo que come. Más allá de sus intenciones, el banquete de Herodes con sus ídolos muertos que dan muerte, preparan el del Hijo de la vida, de hijos y de creyentes. Hermanos, el Señor Jesús, profeta y Mesías, rechazado, sacia el hambre de su pueblo en el desierto, más grande que Moisés, como está escrito en Éxodo capítulo 16. Es el mismo Señor que entrega su carne como verdadero alimento, como lo describe Juan capítulo 6. Más grande que el profeta Eliseo, como está en Segunda de Reyes capítulo 4. Es la sabiduría que ofrece sobreabundancia de vida a todos los creyentes de todos los tiempos. El relato, hermano que me escuchas, con trasfondo mesiánico, recuerda la Eucaristía, alimento del nuevo pueblo. La comunidad cristiana tiene en su centro al Hijo de Dios, recibido como don y comunicado a los creyentes. Lo que el Señor Jesús hace aquí es el anticipo de lo que realizará en la última cena y que los creyentes siempre realizarán en su memoria, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11. El relato se divide en 3 escenas. Jesús, lleno de misericordia, sana a las multitudes. Los discípulos tienen un programa acerca del alimento diferente del suyo. Él toma el pan, lo bendice y lo da a ellos para que lo repartan entre todos. En estos versículos se concluye con una nota del redactor sobre el número de las personas que han sido saciadas. El centro del trozo es la bendición sobre el pan. Bendición que es como las bendiciones hebreas. Es el estilo de la vida del Hijo de Dios que se hace hermano. Así como el banquete del rey Herodes en el palacio conduce a la muerte a quien dice la palabra, el de Jesús en el desierto, la realiza como vida y saciedad para todos los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús anticipa lo que hará en la última cena. El pan es el misterio de su cuerpo. Todo es don del Padre y todo es don para los creyentes. La iglesia, hermano que me escuchas, tiene al Señor Jesús en su centro. Escucha su mandato y ofrece lo que ha recibido de él. Y el resto
Hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.